Bienvenidos. La plata de los colombianos, la plata de las finanzas públicas y una gran controversia después de que se aprobó la mal llamada ley de financiamiento se ha suscitado porque las proyecciones que algunos expertos han hecho indican que el 2019 se logrará sobreaguar, pero según esas mismas proyecciones, a partir del 2020, el 2021 y lo que sigue, quedó abierta una tronera en las finanzas públicas. Quien ha presentado recientemente con mucha documentación esta teoría y estas preocupaciones es el exministro de Hacienda y además exministro de Minas y de Agricultura y expresidente de la Comisión Nacional de Valores, el doctor Juan Camilo Restrepo Salazar. Su último libro está siendo consultado por muchos expertos y deja, sin duda, inquietudes y preocupaciones por nuestro futuro macroeconómico. Bienvenido, doctor Juan Camilo. Juan, muchas gracias por la invitación, muy complacido. No dije que usted además fue el jefe negociador en la primera etapa con el ELN, otra serie de temas de los que hablaremos más adelante, doctor Juan Camilo. Pero sí queda una gran preocupación cuando uno revisa su libro y oye sus comentarios. Tenemos un 2019 en el que lograremos, con algunas dificultades, pero llegar a la otra orilla, pero dice usted, de ahí en adelante la cosa es incierta. Sí, el 2019, como dicen en Antioquia, puede que pasemos dejando pelos en el alambrado, fiscalmente hablando. Pero a partir del 2020, sin duda alguna la situación se agrava, lo acaba de ratificar la misión del Fondo Monetario Internacional, que estuvo la semana pasada aquí en Bogotá, y no sería nada descabellado que estemos enfrentados en ese momento a una nueva reforma tributaria. Por el momento, las finanzas públicas están sobreaguando porque les llegó el inesperado dividendo con el que no se contaba de unas transferencias mayores de Ecopetrol. De Ecopetrol y un precio del petróleo que se mantuvo más o menos alto y sin duda un buen desempeño de Ecopetrol. Un buen desempeño de Ecopetrol. Y entonces las transferencias que le hará Ecopetrol al gobierno como socio mayoritario van a ser mayores de las que estaban presupuestadas. De resto, no hay sino proyecciones inquietantes en materia fiscal por todo lado. Sobre eso le hago una pregunta, doctor Juan Camilo. Usted fue ministro de Minas, usted conoce el sector de hidrocarburos perfectamente. Sé que hay expertos del sector que están diciendo que el dividendo de Ecopetrol está muy elevado porque se sacrificaron unos recursos que han debido ser mayores en exploración. ¿Usted comparte esa visión? Bueno, toda empresa, y más tratándose de una empresa del tamaño de Ecopetrol, tiene que buscar un justo medio entre sus programas de inversión y la remuneración a los accionistas, como dividendos. Según las cifras que ha dado el presidente de Ecopetrol, el programa de inversiones no está malo tampoco, se está haciendo exploración, ha habido nuevos hallazgos, es decir, se está atravesando un buen momento petroleramente hablando, pero en esto lo que va viene y no se pueden montar unas finanzas sobre una bonanza creciente indefinida del petróleo. ¿Qué quedó mal en la ley de financiamiento, doctor Juan Camilo? Bueno, ante todo quedó mal que apenas se logró conseguir la mitad de aquello que se esperaba conseguir. Pedían 14 y salieron 7 a grandes números, 14 billones. Billones y salieron 7. Salieron 7 billones. Sí. El gobierno... Salieron, quiero decir, del bolsillo de los contribuyentes. Sí, no es que salieron de por ahí, salieron... O van a salir, porque digamos la proyección de los recaudos de la reforma tributaria da una cosa así entre 7 billones, 7 billones y medio, la mitad de aquello por lo que iban. Entonces, quedó mal que no... Que eso es lo más grave, es decir, es una reforma insuficiente, es una reforma que todos creíamos que el gobierno tenía lista el 7 de agosto cuando se posesionó el nuevo gobierno, no la tenía, empezaron a improvisar. Lo leí en columnas, bueno, y en
todo lo que usted ha escrito y ha dicho después, que fue a golpes de improvisación, que fue como a parches. A parches, a dosis homeopáticas. Y cuando salía una idea, la desconceptuaba, cosa que se está poniendo muy de moda el propio presidente mediante un Twitter, y la desmontaba. Lo que estaban registrando en el Congreso lo borraban de un tuiterazo. Así ha sucedido en el plan de desarrollo. Pero quizás la mayor ingenuidad, la mayor de todas, fue que esa reforma, que no la tenían lista, que le hicieron a las volandas, cometió la ingenuidad infantil de pretender que de golpe y porrazo se le iba a subir el IVA a los alimentos del 0 al 18%. Eso fue la gran aspiradora de popularidad del gobierno cuando empezaban, y el país lo rechazó, y lo rechazó el Congreso, empezando pues, además por el propio partido del presidente de la República. Claro, y esa aspiradora no solo se aspiró la buena parte de la popularidad que ahora pues penosamente está recuperando el presidente, sino que además se aspiró la mitad del recaudo estimado, porque obviamente ese faltante entre 7 y 14, el 80% es el impuesto a los alimentos que no se consiguió. He escuchado con detenimiento al ministro Carrasquilla, y el ministro es muy optimista frente al recaudo adicional que se va a derivar de un mayor crecimiento de la economía, doctor Juan Camilo, y que estas herramientas que incorporaron en la ley de financiamiento va a dinamizar ese crecimiento. ¿Usted cree que eso es posible? La DIAN va a conseguir algunos recursos, está aplicando unas medidas draconianas, que están muy en el límite de la persecución a los contribuyentes. Eso les va a dar unas platas, pero sin embargo son unas platas que no pueden compensar los chicharrones que hay por todos lados. Es decir, va a ayudar algo, pero no va a ser la fórmula salvadora. ¿Cuál es el principal drenaje de los recursos públicos en la ley de financiamiento, lo que a usted le preocupa? El principal drenaje es una cascada nueva de exenciones, de minoraciones, de tratamientos de favor y de privilegios que van a empezar a marcar a partir del año 2020, y ahí es donde se va a ver el efecto de esto, porque es que en materia fiscal, lo mismo que en materia de política agraria, no se puede pretender darle gusto a todo el mundo, porque cuando así se hace, las cosas no salen bien, y esto no está saliendo bien. Todo el 60% de los contenidos de la reforma del último año son exenciones, privilegios, gabelas, unas prorrogar las viejas, otras nuevas que se le han dado, inclusive a sectores que tienen capacidad de pago, que son opulentos, que tienen con qué pagar más impuestos, y les están dando encima de eso todavía más ventajas. ¿Cómo reversar o cómo contener o cómo mitigar los efectos de disposiciones que usted considera fueron inadecuadas, doctor Juan Camilo? ¿Qué se puede hacer? Se pueden hacer muchas cosas, pero hay que tener la capacidad de pisar unos callos, porque de nuevo, una reforma tributaria o una política fiscal no se puede hacer sin pisar callos, porque si lo que se va a dar es ventajas a todo el mundo para ganar aplausos, las cosas terminan saliendo mal. Entonces, desmontar una serie de esos privilegios sería relativamente fácil, pero el gobierno de turno tiene que estar decidido a darse la pela. Lo cambio de tercio, doctor Juan Camilo, y por supuesto estaremos muy atentos, y yo recomiendo la lectura del libro para quienes quieran formarse una visión completa sobre la situación de la hacienda pública. Frente al ELN, usted lo conoce como pocos colombianos, a usted le tocó sentarse con ellos. ¿Qué está pasando desde su óptica con el ELN? Juan, mire, yo veo en el ELN una tremenda torpeza de parte de ese grupo. Yo creo que ellos desperdiciaron una coyuntura áurea que tuvieron para entrar en el terreno de la paz, o por lo menos de empezar a negociarla seriamente, y la despreciaron. Tienen un lenguaje cada vez
menos creíble desde La Habana ahora de los que quedan allá, en que hablan de que sí quieren la paz, pero aquí lo que se oye en el interior de Colombia son atentados, bombas, etcétera, comenzando por la del general Santander. Yo veo muy difícil que esos diálogos de paz se puedan reiniciar, al menos próximamente, en este gobierno. ¿Se ve una fractura dentro del ELN? Siempre se ha dicho que es una organización mucho más federada que las FARC, el COSE no tiene tanta ascendencia sobre todos los frentes como tenía el secretariado de las FARC, pero dicen ahora que aparte de eso que es inherente a la estructura del ELN, evidentemente hay una línea política de algunos que estaban en La Habana que habrían preferido seguir en la negociación y que hay otras alas pues muy duras, responsables entre otras del atentado. Sí. Del atentado brutal y salvaje. Y ese atentado muestra el fraccionamiento del ELN. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, muchísimo, unas declaraciones que le oí a Pablo Beltrán desde La Habana, diciendo que dizque ellos, los negociadores sin oficio de La Habana, no tenían noticia, que nunca tuvieron noticia de que se estaba preparando ese atentado a la Escuela de Cadetes General Santander. Entonces, imagínense, un miembro del COSE, Beltrán, jefe de la delegación negociadora, y hay que creerle, que dice que no sabía que eso lo hicieron aquí los frentes urbanos y que ellos no les contaron oportunamente. Entonces, si eso es así, el ELN está no solo fraccionado, sino ruedas sueltas por todo lado. Escuché al alcalde de Medellín y a la Federación de Ciudades Capitales, como creo que se llama esa organización, diciendo que había información y preocupaciones grandes por posibles atentados de gran magnitud en las capitales de Colombia. Pues si lo dice el alcalde de Medellín, sus razones y sus informaciones tendrá que hay que creerle. Lo cierto es que los frentes urbanos del ELN han crecido mucho. Entre otras cosas, antes eran unos frentes de menor visibilidad, ahora se llaman frentes de guerra urbanos. Así es. Y tienen 3.000 o 4.000 hombres. Ahora, han crecido mucho los frentes urbanos, pero también ha crecido su presencia territorial. Sí, las dos han crecido, pero lo que más ha crecido, según dicen algunas fuentes de inteligencia, es lo urbano, con una inmensa capacidad de hacer daño. Aquí en Tolemaida hay un museo admirable, que vale la pena visitar, que hizo la brigada que se encarga de los desminados. Es la historia de las minas antipersonales y de todos los explosivos. Y ahí, viendo uno ese museo, se da cuenta que las FARC fueron apenas unos aprendices burdos de quien siempre llevó la delantera en esto de los explosivos, y fue el ELN. El ELN ha sido esa, y eso lo están manejando mucho los frentes urbanos. Y vimos hace poco el reporte de Inside Crime que dice que se han expandido inmensamente en Venezuela, que están ganando mucho dinero, que obran casi como un grupo paramilitar en apoyo al gobierno Maduro. Pero como se nos agota el tiempo, le pregunto, doctor Juan Camilo, si a usted lo consultaran del gobierno nacional, me imagino que de pronto lo han hecho, ¿usted qué le recomendaría al presidente Duque frente al manejo del ELN? Bueno, en líneas generales a mí me parece que lo que está haciendo el presidente Duque con relación al ELN es lo correcto. He discrepado en el punto aquel de que hubieran desconocido los protocolos de salida del conflicto. Lo oí muy crítico frente a eso. Sí, salvo ese punto, las exigencias que le ha hecho el gobierno, que las ha incumplido, que no las ha atendido el ELN, a mi manera de ver, torpemente, porque se está perdiendo el sentido de la historia y de la oportunidad, que deje de secuestrar. Las FARC dieron en su momento signos de mucho más pragmatismo. Las FARC renunció unilateralmente al secuestro y eso facilitó mucho que fluyeran con facilidad las conversaciones de La Habana. De manera que, no, yo le diría que siguen ese plan
y que le dé todos los días orden y pida resultados para que las fuerzas militares y sobre todo las de inteligencia le apliquen todos los fierros al ELN. Siempre es un gusto conversar con el doctor Juan Camilo Restrepo. Cada uno de ustedes juzgará, podrá compartir o no compartir sus opiniones, pero sabemos que siempre son ilustradas. Es un gusto haberlo tenido aquí, doctor Juan Camilo. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Gracias por estar aquí. Y les recomendamos el libro del doctor Juan Camilo Restrepo, que ya está en todas las librerías. Sigan con Red Más Noticias, porque conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. Feliz noche.